El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, con la alegría que siempre sentimos de estar aquí en este estudio de CTNI, de la Senda Antigua, que preside, que pastorea la pastora Wanda Rolón, y con los hermanos de una iglesia que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Mi nombre es Eduardo García Resach, abogado en la práctica legal, la práctica privada, casado, ya próximo a cumplir 44 años con mi amada esposa María Esther Ojeda, con 3 hijos y 3 nietos, y siempre bromeo pidiéndole al Señor más nietos. Y yo sé que mi invitada se está riendo porque ella también tiene un nieto y yo no sé si ella quiere más, pero es la tendencia en todos los abuelos. Amigos, tengo como invitada a la hermana pastora y psicóloga Angie González. Angie, bienvenida. Un placer, como siempre. Y sí, todos los nietos que vengan son bienvenidos. Sí, sí. Esa es la alegría de aquellos que tenemos la dicha de haber recibido el regalo del cielo de los nietos en una etapa de nuestras vidas muy interesante. No porque Angie tenga canas, porque no se las veo, pero en mi caso soy abuelo desde los 52 años. Ya yo tengo una nieta de 15, Adriana. Tengo un varón, Misael, de 9, y una chiquita por allá por Maryland, Isabela Sofía, que tiene 6. Y esa es la alegría grande que siempre tenemos. Amigos, en estos días está sobre el tapete, hay 2 proyectos del Senado, el 950, que pretende proteger a la mujer y preservar la vida, el 950, y el 1000, que se trata de una enmienda a la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, conocida como la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores. Y entre esas enmiendas que propone este proyecto 1000 está el que pretenden regular, prohibir las llamadas terapias reparativas, las terapias de conversión. Es un proyecto al que todo cristiano tiene que estar muy pendiente. Y más que los cristianos, todo Puerto Rico tiene que estar muy pendiente. Pero es un proyecto muy, muy peligroso. Me refiero peligroso para la libertad, para la libertad religiosa, para la libertad de expresión, para socava y socavará mucho el poder de los padres en la crianza sobre sus hijos y muchas otras cosas muy peligrosas. Y hoy en el programa queremos compartir con la psicóloga Angie González a ver si creamos más conciencia de que a la hora de combatir este proyecto ustedes se levanten con más energía, con más vigor y llamen al Senado y pidan que ese proyecto sea engavetado, que ese proyecto sea colgado. Pero vamos a empezar rápidamente con la hermana Angie González. Angie, ¿qué es eso de terapias de conversión? Mira, Terapias reparativas, terapias de reorientación sexual. Mira, en la historia del desarrollo de lo que son las intervenciones con personas que tienen alguna necesidad de terapia en el área de la orientación o la identidad sexual,
de manera muy arcaica, hace siglo y medio, hace un siglo, se trabajaron unos ensayos, por así decirlo, sin evidencia científica, en donde se empezaron a hacer diferentes tipos de intervenciones con estas personas para que cambiaran la orientación o la identidad sexual. Eso es algo que en este momento no se utiliza. Y que la ciencia, por supuesto, aquellos tipos de intervención no los validó, y yo entiendo que por esa razón es que desaparecieron, como muchos otros modelos psicológicos que en un momento dado hicieron unos ensayos para ver cómo, ¿verdad?, podían ayudar a unas personas con diferentes problemas, y a lo largo del desarrollo de la evidencia científica no se sostuvieron y desaparecieron. ¿Okay? De hecho, la propia senadora Zoela Boy, que es una de las proponentes de este proyecto, ella reconoció y fue publicado en un rotativo de este país que realmente en Puerto Rico no tienen evidencia, no existen casos, ellos no han podido documentar un solo caso de alguien que haya sido sometido a estos tipos de terapia. Así que, ¿verdad?, llama la atención tanto interés por legislar un problema que no existe. Correcto. Pero además de ese obstáculo que tenemos, ¿verdad?, con el proyecto, en el sentido de que estás tratando de legislar si esto no existe. Correcto. El proyecto presenta una dificultad en la definición de qué cosas son estas terapias, ¿okay? Porque el proyecto no define cuáles son las intervenciones terapéuticas a prohibirse. Lo único que menciona, que uno pudiera tal vez definir con un poco más de claridad, es alguna terapia de aversión. En la terapia de aversión, básicamente lo que se intenta, y esto viene de los modelos freudianos y de los modelos conductistas hace más de un siglo, se pretende imponer a la persona alguna experiencia desagradable o dolorosa cada vez que ocurre una conducta, con el propósito de desalentarla. Ejemplo, las terapias del shock. Las terapias de electroshock fueron de las terapias que se entiende que en aquel momento se utilizaban. En aquel momento. En aquel momento. Las terapias de electroshock no se utilizan en este momento para trabajar con ningún issue de la sexualidad. Wow. Las terapias de electroshock todavía se utilizan en unos escenarios bastante limitados y con unas certificaciones específicas. Las practican algunos psiquiatras en Puerto Rico certificados en esos modelos, y se trabaja para atender depresión profunda. Okay. ¿Por qué te menciono electroshock? Amigo, yo tengo conocimiento de que cuando en el plan de gobierno de nuestro actual gobernador Ricardo Rosselló, él impulsa el equivalente al Proyecto 1000, me han indicado que a él lo convencen de este tipo de proyectos, de hacerle esta promesa al grupo de activistas homosexuales. Le vendieron la idea basada en que supuestamente en Puerto Rico se estaba usando la terapia de electroshock para esto, cuando realmente, y eso hay que lo indujo. Claro, me ha estado tan raro porque un hombre inteligente debió haber investigado bien. Exacto. Y darse cuenta de lo que tú nos estás diciendo, Angie. Y un profesional de la ciencia, claro, que es su competencia, claro. ¿no? Pues, mira, la terapia electroconvulsiva se utiliza para... Electroconvulsiva, sí, esa es la palabra. Se utiliza para atender pacientes de depresión profunda que no han respondido exitosamente a medicación y psicoterapia. Yo he tenido pacientes que en un momento dado, luego de un proceso prolongado con medicamentos y psicoterapia, no han respondido y han recibido 2, 3, 4 sesiones de terapias electroconvulsivas aquí en Puerto Rico. Oye, y la mejoría es bien significativa. Ayuda a la persona a salir de ese estancamiento, de esa depresión, y lo pone entonces en una mejor capacidad de responder a la medicación y a la psicoterapia. Así que el modelo de la terapia electroconvulsiva no es un modelo que per se hay que prohibirlo.
No es un proceso doloroso. La terapia electroconvulsiva se administra bajo sedación, ¿ok? Y la persona al final de la sesión de terapia lo que siente básicamente es un poco de malestar en los músculos porque como se trinca, ¿no? Durante eso, y no es, o sea, esto no es una hora en esa terapia electroconvulsiva. Sí. Estos son 60 segundos, 90 segundos. Pero tú nos indicas, Angie, que en Puerto Rico esas terapias no se utilizan en el asunto de la identidad sexual. No se utilizan. No se utilizan. No se utilizan. Okay. ¿Y ninguna iglesia la administra? No. ¿Ninguna? No. Okay. Lo que pasa es que además eso requiere de un equipo sofisticado. Que en ninguna iglesia existe ese equipo. Esos son, de hecho, los psicólogos tampoco administran esa terapia. Esa terapia la administran psiquiatras que están certificados en ese modelo de terapia y que tienen los equipos. Okay. Qué tremendo. Nos estabas hablando de que esos tres nombres que se utilizan, que ya son arcaicos, ya no se utilizan. Ahora, ¿de qué premisa se parte, Angie, cuando tú hablas de una terapia, por ejemplo, en este proyecto? Ok, el problema es que el proyecto no define con claridad, y tú no puedes legislar en el ambiguo, claro. El proyecto no define con claridad cuáles son las intervenciones que se van a prohibir. El proyecto lo que define es la meta de terapia. ¿Okay? El proyecto lo que dice es que un menor no puede recibir una intervención terapéutica cuya meta sea que él cambie una orientación o una identidad sexual diversa en la dirección de ser congruente con su sexualidad biológica. ¿Es correcto afirmar eso? El que uno le imponga a una persona cuál va a ser la meta de terapia viola el principio ético de autonomía del cliente. Estás hablando de que el que tú como psicóloga le impongas a ese paciente, tú estarías violando la ética profesional. Claro que sí. Ok. ¿Por qué? Porque no se supone que un terapista... La meta de tratamiento no la establece el clínico, no la establece ningún ente externo. Okay. Por lo tanto, la legislatura no puede intervenir en unos procesos donde se está dando una relación terapéutica y decirle tanto al profesional como al cliente, la meta de este proceso terapéutico tiene que ser esta. ¿Por qué eso es así? Esa ética de que tú como psicóloga no puedes dirigir al paciente. Tiene que ver con la dignidad del ser humano y el derecho que ese ser humano tiene a dirigir los procesos de su vida. Y eso es un principio establecido. Eso es un principio fundamental de la ética. Entonces, ¿cómo es posible que un proyecto de ley, y aquí obviamente no voy contra ti, voy contra el proyecto, ¿cómo es posible que un proyecto de ley parta de esa premisa? O sea, se está asumiendo que hay psiquiatras, hay psicólogos en Puerto Rico que están manipulando a los pacientes. Definitivo. Sí, ¿Me equivoco? Exacto. Se parte de la premisa de que es que hay unos clínicos que cogen a un paciente que te dice, yo quiero ser homosexual, y el clínico le dice, no, eso no es posible, tú tienes que ser heterosexual. Y la medicina para ese mal es que una persona que se siente atraído por el mismo sexo venga al clínico y le diga, yo no quiero ser homosexual, y que entonces el clínico le diga, no, tú tienes que ser homosexual. Tú tienes que ser homosexual. Ok. Es imponerle tú la ruta. Exacto. A esa persona. En ninguna de los dos ejemplos que cité, en ninguna de las dos direcciones, el clínico puede imponerle a un cliente qué es lo que va a hacer con su vida y con su sexualidad. Ok. Obviamente, presumo, yo no soy psicólogo, que es porque tú sabes que eso es un proceso. Seguro. Y tú como científica, tú vas a empezar a tener unas sesiones de terapia con esa persona y tú vas a empezar a descubrir. Sí. Como ciencia al fin. Sí, y porque la orientación sexual se ha demostrado que no es un fenómeno estático, es un fenómeno fluido. Fluido. Así que en muchos sujetos la fluidez de su sexualidad los puede poner hoy a decir, yo quiero ser gay, y el año que viene a decir, yo quiero ser bisexual, y más adelante decir, yo quiero ser heterosexual, o más adelante decir, yo soy transgénero.
Así que hay que poder caminar al lado de esa persona a través de la fluidez de su sexualidad. Vamos a continuar por ahí, pero ahorita vamos a empezar con un caso específico que les voy a narrar. Alerta Cristiana, hacemos una pausa. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiana. Hablábamos con la pastora y psicóloga Angie González del proyecto del Senado 1000 que pretende prohibir las llamadas terapias reparativas, alegando que se puede manipular a un paciente para cambiarle su deseo o su asunto de identidad sexual. Amigo, ayer yo me enteré de un asunto, específicamente lo que está sucediendo hoy, ahora mismo, en torno a una ordenanza de la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York se está metiendo de lleno en la oficina profesional de los psicólogos, de los terapistas, de los psiquiatras, de los consejeros. Han aprobado una ordenanza aprobada el año pasado que establece que es contrario a la ley, oigan esto, que el que una persona pague por servicios que le pueden ayudar a atender una atracción sexual no deseada hacia personas de su mismo sexo o una confusión de identidad sexual. La ordenanza establece multas sustanciales por violar dicha ordenanza. Amigos, pero resulta que es una ordenanza de un solo lado. Miren, la ordenanza establece que el consejero o terapista es libre de ayudar al paciente a explorar, desarrollar o lograr confort con la atracción del mismo sexo o con cualquier identidad de género imaginable. Pero le prohíbe, si por ejemplo ahora mismo Angie tuviera su práctica en Nueva York, se estaría prohibiendo a esa misma consejera o terapista de asistir a un paciente que desea reducir la atracción sexual que siente hacia su mismo sexo o lograr confort con una identidad sexual conforme a su cuerpo. Las multas son, oigan esto, $1,000 por la primera violación, $5,000 por la segunda y $10,000 por violaciones subsiguientes. Lo curioso, hermano, es que ahora mismo hay otros estados que han adoptado leyes similares, pero ninguno ha llegado tan lejos o ha sido tan invasivo e indiscreto en la relación paciente-terapista, porque llega a censurar lo que se puede conversar y compartir en la relación de consejería de dos adultos. Hermanos, este tipo de ordenanza, este tipo de ley, y les estoy hablando de que el proyecto del Senado 1000 va por el mismo camino. No solo invade la libertad de expresión de un consejero, la práctica profesional, sino que le quita las opciones a pacientes que buscan ayuda y guía consistente con sus creencias religiosas. Miren el caso específico. Se trata del doctor David Schwartz.
licenciado psicoterapista y miembro de una iglesia judía en Brooklyn, que está impugnando la ordenanza. Y la Alliance Defending Freedom ha radicado un interdicto en su defensa. Miren, en su práctica, el doctor Schwartz, él ayuda a pacientes a superar su atracción hacia personas de su mismo sexo. Tiene clientes que comparten su misma fe religiosa y que quieren superar esa atracción para casarse y formar una familia consistente con sus creencias. Si el doctor Schwartz se llegara a someter a esta imposición, se estaría dejando usar como herramienta para imponerle a sus pacientes el punto de vista en torno a la sexualidad que es preferida por el Consejo de la Ciudad de Nueva York. Y más aún, de ninguna manera el gobierno puede meterse en las metas personales a las que puede aspirar una persona. Si un hombre quiere casarse con una mujer y quiere tener una familia, esa es su aspiración. El gobierno no puede, no debe impedirle que lo logre simplemente porque está en desacuerdo con esas aspiraciones. Angie, ¿qué te parece esto? Lo que pasa es que se parte del supuesto de que ninguna persona homosexual, lesbiana, transgénero, transexual, bisexual quiere transicionar a la heterosexualidad. Y eso es falso. Correcto. ¿Okay? Se parte del supuesto de que las orientaciones y las identidades sexuales diversas son inmutables. O sea, que es imposible cambiar o salir de ese tipo de conducta o atracción. Uh-huh. Y eso es falso. ¿Okay? La realidad es que la literatura está llena de personas que en un momento dado fueron homosexuales, fueron transexuales, fueron transgéneros y luego de que estuvieron en esa vida, por las razones que fueran, y son razones diversas. Uh-huh. Algunas razones de las consecuencias a su salud en esas conductas. Otros porque encontraron escenarios muy violentos entre esas comunidades. Otros porque tienen unos valores o unas experiencias religiosas que son incongruentes con esas conductas. Otros porque luego, al paso del tiempo, encontraron que eso no le llegó a satisfacer sus expectativas, ese sentido de realización o satisfacción de la vida. O sea, hay una diversidad de razones por las cuales una persona decide, ya yo no quiero vivir dentro de este mundo LGBT. Y es válido que la persona entonces venga y diga, yo quiero que me ayuden a eliminar o reducir mi atracción, mis conductas, mis fantasías, mis deseos en esa dirección. Entonces, el problema es que el proyecto nos pone a nosotros en la situación de que una persona venga y nos diga, mira, yo necesito cambiar esto y el profesional va a tener que decirle, caramba, cuánto lo siento. Yo de veras no te puedo ayudar a alcanzar esa meta terapéutica. La ley lo prohíbe. O sea, no te puedo ayudar. Un clínico puede decirle claramente a alguien, yo no te puedo ayudar con eso porque no tengo las competencias. No es mi experiencia, yo no manejo esos casos, pero te puedo referir a alguien, te puedo ayudar a conseguir algún profesional que trabaje con eso. Pero aún cuando tú pudieras ayudarlo. Pero entonces yo tendría que decirle, mira, yo tengo las competencias, yo podría ayudarte, la ley no me lo permite, así que no puedes alcanzar esa meta de terapia ni conmigo ni con nadie, porque todos los demás profesionales y aún el personal religioso, ¿no? Pastores, sacerdotes, pues también estarían impedidos. Correcto. Imagínate en una iglesia, en un retiro, llega este muchacho con este asunto de que ustedes le llaman trastorno de disforia de género. Ajá. Ok. Y él está buscando ayuda. Y en esa experiencia religiosa, este muchacho experimenta un cambio. Esos pastores, esos consejeros envueltos en ese taller o en ese retiro, estarían expuestos. Sí, según el proyecto, sí. O a estos peligros, porque todavía esta ley no habla de multa, pero habla de suspender licencias. Correcto. Y cuestiones. Correcto. Tú como pastora, Angie, wow, tú estás montada en dos potros.
tú eres pastora y eres psicóloga y practicas y vives experiencias de retiros de consejería en tu iglesia, en la catacumba. Sí. Tú estarías expuesta tanto como pastora como pastora y como psicóloga. Como psicóloga. Correcto. Dios mío. Correcto. Y entonces, este fenómeno que el DSM-5 lo llama el trastorno de la disforia de género. Eso te iba a preguntar. Se refiere específicamente al malestar psicológico que una persona experimenta cuando se siente inconforme, incongruente con su sexo biológico. Eso es lo que popularmente le llaman por ahí el sentirse que nació en el cuerpo equivocado, ¿no? Cuerpo equivocado. Y entonces el DSM-5 lo que nos establece son los criterios diagnósticos. No existe en el DSM-5 ni para esa ni para ninguna otra condición un modelo de terapia sugerido. ¿Okay? Los modelos de terapia que pueden ser adecuados para cualquier condición, entonces uno los explora a base de lo que la ciencia ha validado, diferentes modelos terapéuticos para diferentes condiciones. La realidad es que existen más de 100 años de historia de investigación, desde la hipnosis terapéutica, desde los modelos del psicoanálisis, desde las terapias racional emotivas conductuales, cognitivo-conductuales, o sea, una diversidad de evidencia que nos demuestra a nosotros que sí, personas que tienen estas conductas sexuales diversas o tienen esta identidad sexual diversa, pueden en un momento dado transicionar a la heterosexualidad a través de estos modelos terapéuticos tradicionales que no son aversivos, que no son invasivos, que respetan la autonomía del cliente, pero además hay mucha evidencia de que a través de distintas intervenciones y experiencias espirituales, las personas también pueden alcanzar esa meta de cambio, que es la meta de cambio del cliente. ¿Qué le va a decir esta ley a Jesús? Esto me sale ahora, Angie. Si Jesús estuviera caminando por ahí por nuestras calles y se le acerca un joven y nada más Jesús con tocarlo, este joven resuelve este trastorno, ¿vamos a meter preso a Jesús? ¿Qué licencia le quitamos a Jesús? Yo no sé qué licencia. licencia. ¿Qué le imputamos a Jesús? Yo no sé qué licencia le vamos a quitar a Jesús. Mira, el problema es que volvemos otra vez al supuesto de que si una persona siente una atracción o una identidad que no es congruente con su sexo biológico, desde una perspectiva ideológica, no científica, ya tenemos el supuesto de que es que su verdadera orientación o identidad es esa y es inmutable. Y no la toques. Y no la toques. Porque los gays son inmutables. Y que eso es algo que tú naces con eso y solo lo descubres. ¿Ok? Y eso es incorrecto. La ciencia no lo valida. Así que tenemos una dificultad para poder hacer una línea en donde podamos separar lo que es la ideología de lo que es la ciencia, claro, cuando nos encontramos con proyectos como este. Debo entender entonces que tú concuerdas conmigo, esto es todo, total, un proyecto político. Esto es un proyecto ideológico para favorecer unos intereses de unos grupos. Correcto. Pero esto no es un proyecto para favorecer ningún bienestar de ningún menor. Y que en su implementación, de ser aprobada, se va a llevar por el medio a medio mundo. Sí. Para empezar, los profesionales de la salud mental. Se va a llevar por el medio a los profesionales de la salud mental. Va a constituir una herramienta para persecución religiosa. Correcto. Y además va a hacer un daño a los clientes que solicitan este servicio. Imagínate, se meten en la conversación. Yo quisiera saber, bueno, cómo ellos van a supervisar la implementación de esta ordenanza. ¿Tendrán que tener micrófono en tu oficina? No sé. O sea, ¿cómo ellos van a garantizar? O dependerán de que salga el cliente que tú has atendido y vaya y te chotee, como decíamos vulgarmente en la calle. ¿Qué relación va a haber entre cliente y profesional? Bueno, pero no necesariamente, o sea, si el cliente está buscando este servicio
y el profesional de buena fe lo está dando, pues entonces de veras la información no va a salir ni del profesional ni del cliente, Correcto. porque estas son unas dinámicas que se dan en el marco de la confidencialidad. Correcto. Pero entonces sí la información puede surgir de estos mismos grupos ideológicos. De momento, este grupo social LGBT en donde esta persona compartía, ahora esta persona ya no quiere tener las mismas conductas y alguien de ahí entonces puede empezar a hacer señalamientos. Alguien de ahí pudiera entonces empezar a hacer querellas tal vez y decir, mira, desde que este amigo mío o amiga mía empezó a visitar a este psicólogo o a esta iglesia, ya rechaza las conductas que antes compartía con nosotros. Correcto. Así que se pueden empezar a levantar este tipo de querellas. Pero las implicaciones son enormes porque nada más que procesar a un profesional por eso implica prácticamente un juicio. Sí. Porque el profesional se va a defender. Sí. O sea, aquí lo que estamos es destruyendo hasta las relaciones más íntimas de un terapista con un ser humano que fue a buscar ayuda. Sí. Amigos, tenemos que pausar para hacer precisamente una pausa y continuamos con ustedes. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/Wanda Rolón. Y también nos sigues a través de Instagram @Wanda Rolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Ahora vamos a entrar a la oficina profesional de la doctora Angie González. Angie, ¿cuál ha sido tu experiencia en estos casos? ¿Tú has tenido el caso de aquel que tiene esta atracción sexual hacia su mismo sexo? ¿Tú has tenido los casos de aquellos que quieren permanecer en esa atracción y has tenido los casos de aquellos que no quieren? Sí, correcto. Ok. ¿Cómo tú manejas esos casos? Mira, lo primero es que hay que explorar con claridad cuál es la intención de la persona. De veras, ¿qué es lo que la persona quiere hacer? En muchas ocasiones, y tal vez diría en la mayoría de las ocasiones, ese cliente llega a terapia en un nivel de confusión bastante elevado. Ellos de veras no están claros de qué es lo que ellos quieren. Ellos de veras no están claros sobre su identidad. Así que primero tenemos que empezar a trabajar con eso, a lograr que la persona tenga claridad sobre lo que quiere hacer. ¿Okay? Claro. Lo segundo es llevarlos en un proceso psicoeducativo basado en ciencia, no basado en ideología. ¿Okay? Ni en cuestiones de fe. Ni en cuestiones de fe. O sea, totalmente científico. Totalmente científico. Okay. Como cualquier persona que se va a enfrentar a cualquier tratamiento médico, el médico le dice, estos son los posibles tratamientos, estos son los riesgos, estas son las reacciones secundarias, estas son las reacciones adversas, podemos intentar este tratamiento primero, podemos intentar este luego. ¿Okay? Así que uno tiene que empezar a darle a la persona la información que en ciencia es correcta para que la persona entonces pueda andar un proceso informado. ¿Okay? O sea, si de veras yo lo que quiero es transicionar al sexo opuesto, si yo no quiero ser un transexual o un transgénero, pero quiero tener unas conductas como lesbiana, identificándome como mujer, pero teniendo relación con mujer, pues toda esa información
yo necesito que el clínico me la ponga de frente y que me diga cuáles son las fuentes de esa información. Y posiblemente esa lesbiana, con tu ayuda, podría reafirmarse. Podría reafirmarse. Y Podría ese decir, es tu pues mira, tratamiento. y ese es el proceso, porque no tiene que ver con mis metas, tiene que ver con las metas Con las del de ella. cliente. Okay. Eso a pesar de que tú eres una psicóloga cristiana. Sí, O sea, tú respetas sí, la porque postura de ella. mira, cuando yo estoy frente al cliente como psicóloga cristiana, mi cristianismo no está allí presente para yo imponerle ni valores ni doctrinas a esa persona. Okay. Mi cristianismo está allí presente para yo imponerme a mí los valores de cómo yo voy a atender a ese ser humano, de cómo yo voy a respetar su dignidad, de cómo yo voy a ser fiel e íntegra a la verdad, ¿ok? De cómo yo voy a presentar un compromiso incondicional con ese ser humano, de cómo yo voy a perseguir todo el tiempo la presentación de aquellas alternativas que le presenten su mejor beneficio. ¿Okay? Claro. Pero en el momento en que la persona toma sus decisiones, pues la persona toma sus decisiones, porque ni yo, ni ningún otro líder religioso, ni Jesucristo mismo le torcía el brazo a nadie. Correcto. Ni le imponía a nadie que anduviera en una dirección distinta a la que el individuo escoge. Oye, el Dios en el que yo creo nos respeta tanto esa libertad individual que Él nos concedió en el momento en que nos creó, al punto de que a pesar de que Dios no quiere que nadie pase la eternidad en el infierno, nos concede la oportunidad de que nosotros escojamos eso si es nuestra decisión, ¿ok? Así que mis principios cristianos entran en mi oficina. Empiezan por ahí. No para imponerle algo a esa persona, para imponerme a mí los estándares de conducta y de compromiso para ese ser humano. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? ¿Tú has tenido los casos donde aquellos que vienen, ayúdame a reafirmarme en lo que estoy sintiendo, se reafirman, como has tenido aquellos donde han dado el paso de suspender la conducta de atracción hacia el mismo sexo? Sí, sí. Y no ha habido, y has visto una permanencia en esas situaciones. Sí, he visto permanencia en ambas direcciones. Personas deciden ser alguna conducta LGBT, permanecen en ella, por lo menos durante el seguimiento que yo les doy. Okay. No, yo no paso el resto de la vida con la gente. Claro. O persisten en la heterosexualidad, pero también hay personas que se mantienen haciendo cambios. Entonces, durante un tiempo están en una conducta, durante un tiempo están en otra. Que dijiste ahorita que era por lo mismo de la fluidez. Es que se pueden dar una diversidad de cambios a lo largo de la vida. Entonces, esto no ocurre en eventos terapéuticos. Esto ocurre en unos procesos largos en donde el clínico va acompañando a esa persona en su proceso de exploración de la fluidez de su sexualidad y en las decisiones que vaya tomando. Ok. ¿Qué dicen los estudios de estos pacientes que se mueven hacia el género percibido frente a los que superan el trastorno? Pues mira, la realidad es que hay una cantidad básicamente pequeña de personas que tienen este conflicto interno con su sexualidad biológica, y hay un grupo pequeño que entonces se encamina en la dirección de hacer estos procedimientos hormonales, quirúrgicos, para lograr de manera cosmética tener el cuerpo que ellos perciben que tienen. Y supuestamente ahí se están reafirmando en que, ok, estoy logrando aquello de que era un sexo en un cuerpo. Y se están reafirmando. Y vamos a hablar un poquito más amplio que solo el sexo, en el concepto del género. O sea, hay en este momento esta diversidad de personas, por ejemplo, que se perciben como que son un reptil, y entonces inician unos procesos de cirugías plásticas, de modificaciones corporales para llegar a tener físicamente esa imagen. ¿Okay? Así que esto es mucho más amplio que solo el cambio de sexo. ¿Okay?
Y entonces lo que nos dice la ciencia, y esto inclusive lo cita, lo integra, el DSM-5, y voy a leer del DSM-5, dice en la página 454 de la versión en español: los adolescentes y adultos con disforia de género antes de la reasignación de sexo tienen un riesgo aumentado de ideación suicida, intentos de suicidio y suicidios. ¿Okay? De hecho, eso es algo que por ahí comúnmente lo citan y los proponentes de todas estas ideologías lo citan. Sí. Las personas que tienen problemas de disforia de género antes de reasignarse al sexo percibido pueden tener mayor prevalencia de suicidio. Sí, eso es cierto. ¿Sabes qué? El DSM-5 sigue diciendo, tras la reasignación de sexo, cuando por fin entonces logran completar ese proceso y ya viven en un cuerpo que luce como su sexo percibido, dice el DSM-5, la adaptación puede variar y el riesgo de suicidio puede persistir. Realmente se ha encontrado que en las personas que completan este proceso de reasignación de sexo, el suicidio supera el 40%. Es el grupo de conducta humana o condición psiquiátrica de más alta prevalencia de suicidio sobre el planeta. Para que tengan una idea, la prevalencia de suicidio en la población general ronda en un 4%. Y esta gente tiene 10 veces más probabilidad de suicidarse cuando ya completaron su reasignación de sexo. Así que esto nos deja unas preguntas importantes en términos de si realmente la reasignación de sexo, el dirigir a esa persona que en un momento dado se percibe como que es del sexo opuesto al sexo con el que nació, realmente dirigirlo a que logre modificar su cuerpo para que parezca lo que él percibe es la solución correcta. Realmente esa es la alternativa terapéutica que pone a esa persona ante un tratamiento con menos riesgo, o tenemos que empezar a ayudar a esta persona a cuestionarse otras cosas y ayudarlo a moverse más en la dirección de que pueda ser congruente con su sexo biológico. Sí, porque lo que me estás diciendo es que la reasignación de género no necesariamente no resuelve el problema. No resuelve el problema. Lo puede empeorar. Lo empeora. Yo digo, acá entre tú y yo, eso sería lo que deberíamos prohibir. Y entonces, exacto. Y entonces, el problema es que el clínico, si va a tener integridad científica y profesional, tiene que poner esta información delante del cliente cuando el cliente llega y le dice, yo me siento que nací en un cuerpo equivocado. Y si tú te pones a mirar, como todas las decisiones en la vida, los pros y los contras. Sí. Tú eres la experta, tú le dices, ok, esta puede ser tu vida, pero considera todas las consecuencias. Y si al final la persona dice, pero yo quiero como quiera andar en esa dirección, ok. Esa es tu decisión, pero tú vas a tomar una decisión informada. Wow. Ok. Voy a entrar en el área, y yo sé que nos va a tomar el próximo segmento también. ¿Y los padres? Yo, papá, tengo un hijo en esta situación. Yo pago el tratamiento. Yo te lo llevo. Yo soy cristiano. Y a mí me gustaría que tú ayudara, vamos a ponerlo así, voy a ser dramático, a que mi hijo no siguiera por ese camino. ¿Cómo tú bregas con esos padres, Angie? Te lo contesto ahora o en el próximo segmento. Eso es una pregunta trabajada abierta para el próximo segmento. Ahí te puedo preguntar también, ¿cuáles van a ser las consecuencias de un proyecto como este? Las vamos a ampliar en el próximo segmento. ¿Es necesario un proyecto como este ahora mismo en Puerto Rico, por no decir en el mundo entero? ¿Qué efectos tiene, verdad? La participación de los padres, la participación de la iglesia. Y aquí tengo la bendición de que tengo una pastora y una psicóloga que hace los dos papeles en su pastorado hasta cierto punto, porque ella es consejera. Amigos, no se vayan, porque ahora vamos al último segmento para cerrar este tema. Dios les bendiga. Pausa. La mayor selección de música cristiana.
La mayor selección de música cristiana. Que por tu camino me quedo. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. De regreso con ustedes a este último segmento del programa de hoy de Alerta Cristiano. Angie, te preguntaba, ¿y qué de los papás? ¿Qué papel juegan los padres? Vamos a poner el ejemplo de los padres cristianos, que están bien preocupados con este hijo o esta hija y te lo llevan, ellos pagan. ¿Qué tú haces? Mira, en la oficina de servicio psicológico, uno tiene que definir con claridad desde el principio quién es el cliente. Uh-huh. Hacia dónde va ese proceso basado en quién es el cliente. Y esto es algo que yo lo explico a todos los padres y a los menores. ¿Tú te reúnes con esos padres? Sí, enseguida, cuando vienen a terapia sobre este o cualquier otro asunto clínico. ¿Okay? Uno tiene que dejarle establecido desde el principio que las metas que se persiguen en el proceso terapéutico son las metas del cliente y el cliente es el menor. ¿Ok? Y en la oficina de psicoterapia, el psicólogo no está para convertir al hijo en nada que los padres quieran. Imagínate que vengan estos padres, que ambos son abogados, y quieren que su hijo adolescente estudie leyes. Mira, de veras, yo no puedo utilizar el espacio de la psicoterapia para ayudar a ese muchacho a que acepte la realidad de que él tiene que ser abogado. Uh-huh. Porque si él lo que quiere es ser mecánico diésel, pues entonces yo tengo que ayudar a que los padres entiendan que tienen que respetar la autonomía de su hijo en la construcción de su vida, ¿ok? Cuando el asunto tiene que ver con sexualidad y con identidad, pues eso entonces cobra una relevancia distinta, pero al final el principio es el mismo. Con lo único que yo puedo violentar el proceso confidencial de ese cliente menor es con aquellas excepciones que la ley me establece. ¿Qué son? Que son, si el cliente me dice que tiene ideas de hacerse daño, quitarse la vida, hacerle daño, quitarle la vida a otra persona, si está planificando cometer un delito, ¿ok? Si hay alguna conducta ilegal que le ponga en riesgo, si hay una situación de maltrato, ahí entonces la ley me dice, tú tienes que notificar entonces a los padres, porque aquí hay unas situaciones en las que este menor está en riesgo, ¿ok? Pero el asunto es que tener conductas sexuales diversas en aquellos menores que ya tienen edad de consentimiento sexual, pues no es un delito. Correcto. Así que, independientemente de los valores que los padres tengan o de lo que ellos quieran hacer, independientemente de los valores míos, pues este menor no está haciendo nada que constituya un delito, por lo cual yo tenga que decirle a este chico, mira, esto es algo que tú no puedes hacer, ¿ok? Si no tienen la edad de consentimiento sexual es distinto, pero es distinto para conductas sexuales diversas o para heterosexualidad. Correcto. ¿Ok? Y uno sí tiene que explorar si la construcción de estas relaciones puede tener algunos aspectos de riesgo periferales, ¿no? Por ejemplo, si te estás involucrando con una persona que es mayor de edad, si estás comunicándote o teniendo relaciones cibernéticas, ¿verdad?, sexuales, donde aquí se comparte una información gráfica, sexual. O sea, ya ahí tenemos que entrar en otras consideraciones de unos posibles riesgos que los tenemos que trabajar, sean conductas sexuales diversas o sea heterosexualidad,
con los menores. Pero es bien importante que los padres entiendan que ningún psicólogo, ningún consejero licenciado, ningún psiquiatra en Puerto Rico va a coger a un menor para llevarlo a alcanzar las metas terapéuticas de los padres. ¿Okay? En ese sentido, la autoridad que los padres tienen es a buscar el profesional de su confianza. Aquel profesional en el que ellos sientan que ellos pueden depositar el cuidado, la atención de salud mental de sus hijos. Wow. Hablando de eso, Angie, danos tu teléfono. Claro que sí, nosotros tenemos oficina de servicios psicológicos en Bayamón y el teléfono es el 787-613-5908. ¿Por qué enfatizo esto, Angie? Porque puede haber la tentación de pensar, pues como Angie es cristiana, pues yo le voy a llevar mi hija, para que ella me la cambie, para que obedezca todo lo que dice la iglesia en torno a este asunto. Lo que pasa es que ya para eso yo necesitaría una varita mágica y no la tengo. Así no son los procesos en la vida de la gente, adultos o menores. ¿Okay? Y yo entiendo que tú le contestaste eso a sí mismo al senador Tomás Rivera Schatz cuando él te preguntó, me acuerdo, yo estaba en Maryland y yo vi ese video, cuando él te preguntó, oiga, y si los papás pagan el estudio y la terapia, ¿usted no hace lo que ellos digan? Me acuerdo que tú le contestaste algo parecido a esto mismo. No, porque es que mi cliente de terapia es el menor. Que tú respetabas la autonomía del cliente. Del paciente. Y yo creo que esa palabra es clave, la autonomía, porque eso implica también libertad. Sí. Oye, inclusive puedo estar obrando equivocadamente en la fe, pero tú lo dijiste, hasta el Cristo mismo respeta esa autonomía mía. Sí. Tú lo que buscas como psicóloga y como cristiana es que ese paciente tenga todos los elementos. Mira, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios es un Dios libre. Uh-huh. Y Dios depositó esa libertad en nosotros y nos permite ejercer esa libertad para bien o para mal. Uh-huh. Y de nuevo, sigo mencionándolo porque los padres cristianos no podemos cometer errores. Sí. O sea, si tú estás trabajando con ese hijo mío, yo no puedo estar saboteando tu trabajo en mi casa. O sea, tú tienes una comunicación con esos padres. Y es importante. Ellos saben cómo va el proceso. Sí, y es importante que los padres se involucren. A veces los padres pretenden venir a soltarle el muchacho a uno en la oficina y desentenderse de los procesos y solo esperar los resultados. No, los padres se tienen que poder involucrar. Sí. Porque la colaboración de los padres y cómo se pueda mantener la relación de los padres con los hijos a lo largo de este proceso y a lo largo de la vida es fundamental, independientemente de lo que ese hijo decida que va a hacer con su vida. Claro, también, Angie, a mí nunca se me olvida, hace años cuando empezamos a tratar estos temas, uno de los aspectos que yo hablé una vez contigo es que en ocasiones estas manifestaciones de atracciones hacia el mismo sexo son productos de la misma vida familiar. Sí. Entonces, si los padres no hemos sabido lo que pasa es que la ciencia levantar una familia saludable, la ciencia afirma con claridad que todas estas conductas e identidades sexuales diversas tienen un fuerte anclaje en las experiencias del desarrollo relacionadas con su entorno familiar. ¿Okay? Así que es como un poco el monstruo de las 7 cabezas. Ahí uno tiene que explorar y explorar con mucho cuidado. Y entonces lo que no supe hacer cuando esos niños se levantaban, ahora puedo tratar de lograrlo utilizándote a ti como terapista. Sí. Porque el nene me salió gay. Exacto. Y ahora yo tengo que enderezar ese barco. Exacto. Y lo puedo empeorar. Y eso no funciona así. Okay. Y eso no funciona así. Es interesante. Duele. Claro. No te puedo decir que no duele. Duele. Porque pues a todos los padres nos gustaría que los hijos tuvieran unas conductas, ¿verdad?, conforme a nuestra fe. Pero hay que respetar esos procesos. Angie, consecuencias de este proyecto.
Bueno, ¿qué tú ves? Consecuencias de este proyecto, esto va a ser una persecución para los profesionales, esto va a ser una camisa de fuerza para los clientes. Y mi única lucha aquí es, mira, si un cliente quiere ir a donde su profesional a decirle, yo quiero transicionar hacia las conductas sexuales diversas, esa persona tiene derecho a recibir ese servicio. Pero si una persona dice, yo tengo estas atracciones y tengo estas conductas sexuales, pero realmente yo quiero ser congruente con mi sexualidad biológica, yo quiero tener conductas heterosexuales, de la misma manera esa persona merece el derecho quiero además actuar conforme a mi fe. Quiero actuar además conforme a mi fe, porque los valores y la fe son criterios válidos a lo largo de la vida. Correcto. O sea, yo puedo seleccionar que mis conductas van a tener unos principios filosóficos o religiosos, y eso también es un criterio que está dentro de mi propia autonomía. Así que si la persona va en busca de esa ayuda en esa dirección, tiene el mismo derecho y se le tiene que respetar dentro de la privacidad del proceso con su profesional. ¿Es necesario un proyecto como el PS1000? Para nada. ¿Por qué? Porque ya la ética de las profesiones de la salud atienden todos estos issues. Todo esto. Sí. Y lo atiende de mejor forma. Lo atiende de mejor forma. Abierto, correcto, libre. Correcto. Salga lo que salga. Eso es así. Como dice la ciencia. Esto es lo que me encuentro y con esto es que trabajo. Correcto. Pero no cerramos puertas. Sí. Que es lo que este proyecto pretende. Exacto. Abre una puerta para unas conductas y cierra una puerta para otras conductas. Además de que es una intervención de un ente ajeno a los procesos de ayuda. O sea, un ente político, gubernamental, jurídico, dirigiendo los procesos de ayuda de la vida de la gente. Eso es una invasión a la privacidad. Amigo, hay una... Yo compartí una cápsula que decía, la terapia de conversión está fundamentada en la premisa de que la homosexualidad por su propia naturaleza no es algo con lo que se nace o que sea inmutable. Y por lo tanto, de la misma forma en que se llegó a ella, de igual forma se puede salir de ella. Sí. O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí, o sea, porque al final es una atracción y esa atracción tú le pones unos límites y la controlas a base de los criterios que tú entiendas, ¿ok? Correcto. Imagínate que yo de momento empiezo a tener una atracción hacia un hombre que es casado. Pues yo decido, a base de los criterios que yo entienda, ponerle límites o darle rienda suelta a esa atracción. Sí, sí. Amigos, se nos termina el tiempo y ahora yo hago un llamado a que usted se mantenga alerta, a que usted esté pendiente, porque ahora mismo el Comité de Asuntos Federales, que es el que preside el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, va a venir con otra versión de este proyecto. Y hay que tener mucho cuidado. Usted manténgase llamando al Senado, a todos los senadores, sobre todo a los cristianos y a los no cristianos, exíjales que voten en contra de este proyecto. Angie, gracias por tu intervención. Claro que sí. Como siempre, este es tu programa. Amigos, que Dios los bendiga mucho. Alerta, cristiano. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.